Verso 28. Quiero, mientras usted se ubica allí en la palabra de Dios, me siento honrado en esta tarde ser parte de esta gran bendición, de este culto de familia. Estoy con mi esposa, con mi hijo Esteban Calé. Él tiene una pasión desenfrenada. No puede ver una batería porque quiere estar allí, y es una bendición porque cuando usted declara sobre su hijo ministerio, Dios le da ministerio. Gracias al Señor. Nuestra hija está en Ciudad Ojeda en las vacaciones. Está mi esposa acá conmigo. Quiero honrar la vida de nuestro hermano reverendo pastor Jimmy Castillo, su esposa, su hermosa familia. Gracias por la invitación, pastor. En esta hora, y a cada familia de cada hermano, cada familia de la congregación y cada familia de los amigos presentes en esta hora. Hay muchos amigos presentes, familia, es una gran bendición. Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Vamos a meditar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Allí Génesis capítulo 1, verso 27 y el versículo 28. Leemos en el nombre de Jesús. Dice su palabra. Estamos allí, hermanos, amigos. Gracias a Dios por las pantallas también, una gran bendición. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Digan conmigo, y los bendijo. ¿A quién bendijo Dios? Al primer hombre y a la primera mujer. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz o sobre la tierra. Vamos a leer un verso más en Romanos capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer un verso más de este capítulo 5 de Romanos. Gloria al Señor. ¿Está allí conmigo? Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria al Señor. Ya oraron para mí, tomen asiento. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermano, de poder estar hoy en este hermoso lugar, congregados todos como una familia de la fe. Quiero, hermano, compartir en esta tarde, o ya anoche, quiero compartir bajo el tema: recuperando la bendición perdida. Recuperando la bendición perdida. Compártelo allí con el vecino que está al ladito para que esté allí conectado también a la palabra. Dile: recuperando la bendición perdida. Gloria al Señor. Dios diseñó la familia para que fuera bendecida y no para que sufriera tantos males. Por eso es que allí donde leímos el verso 28 del capítulo 1 de Génesis, dice: y los bendijo Dios. Quiere decir que la primera familia, la cual Dios creó, el primer diseño original, al primer hombre llamado Adán y a la primera mujer llamada Eva, Dios los bendijo. Damos gloria a Dios. Dios los bendijo. Se quiere decir que Dios diseñó la familia para que fuera bendecida.
Qué bueno es Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dios nos ha diseñado para ser ¿qué? Bendecido. Gloria al Señor. En el contexto de este capítulo 5 de Romanos, el verso 12, el apóstol Pablo escribe a la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto, dirigida a una comunidad de creyentes allí en Roma. Esa comunidad estaba formada tanto por judíos como también por gentiles. En esa época la ciudad de Roma era el centro del imperio, con una gran diversidad cultural, religiosa y filosófica. Había una fuerte influencia referente a las creencias paganas, idolatría y prácticas inmorales aceptadas socialmente. La comunidad cristiana allí en Roma vivía en medio de una tensión cultural y política. Y en ocasiones esa pequeña comunidad cristiana tenían muchas veces rechazo y persecución por causa de la cultura y la política religiosa. En ocasiones ellos sufrieron, hermanos, mucho desprecio y mucha persecución. Los primeros cristianos, ellos sufrieron esa persecución, hermanos, por causa de que ellos habían creído en el Cristo resucitado. Entre los judíos había un profundo conocimiento de la ley de Moisés. Era mucha secta religiosa, fariseos, escribas, entre otros. Y entre los gentiles había un desconocimiento de las escrituras. Pero el apóstol Pablo escribe para explicar la salvación de forma que ambas audiencias la puedan entender, la pudieron entender en ese tiempo, mostrando que tanto los judíos, los religiosos, los fariseos, los que siempre estaban allí, hermanos, mostrando la ley, tanto ellos como los gentiles estaban bajo la misma condición de pecado, y que la solución es la misma para todos. No quería decir que los judíos eran más santos y más perfectos que los mismos gentiles. No, lo que el apóstol Pablo estaba explicando a través a la carta de los romanos es que ambos eran pecadores. Ambos tenían la condición de ser pecadores, y la solución era la misma tanto para judíos como para gentiles, y la solución era para todos: Jesucristo. En este versículo Pablo comienza a establecer un paralelismo entre Adán y Cristo, para que la iglesia entienda cómo el pecado se extendió. Y esto es muy importante en esta tarde, como el pecado pudo extenderse a toda la humanidad, y como la gracia también puede extenderse a todo por medio de un solo hombre, y no cualquier hombre, un hombre perfecto que vino a esta tierra manifestado en carne. Gloria al Señor. Y ese hombre es Jesucristo, el cual vino a esta tierra a traer salvación, a traer vida eterna, a traer, gloria al Señor, una esperanza viva para alguien. Damos gloria a Dios. El verso 12, el apóstol Pablo comienza diciendo la carta: por tanto. ¿Sí o no? Por tanto. Y hay una coma, hay una pausa allí. Por tanto, y el apóstol conecta este dicho antes sobre la justificación y la paz con Dios, lo que ahora se va a explicar sobre la fe. Por eso que el verso 1 del capítulo 5, el contexto de este capítulo, habla sobre justificado
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no éramos merecedores, hermanos, de la salvación. No éramos merecedores del amor de Dios. Pero por medio de la justificación, por medio de la fe, gloria al Señor, el Señor y su misericordia nos alcanzó y nos ha justificado. Quiere decir que usted y yo no nos merecíamos esta salvación. No nos merecíamos, gloria al Señor, estos privilegios, estos beneficios, esta promesa, hermano, grandísimas promesas. Pero por su gracia, por su misericordia, por su amor, nos justificó por medio de la fe. Gracias al Señor que hubo, aleluya, un grano de fe en nuestras vidas. Y hay personas que tienen fe en el Señor. Hay amigos que tienen fe en el Señor. Hay familias completas que tienen fe en el Señor. Y algo que no podemos juzgar es la fe de alguien. Cuando alguien dice yo creo en Dios, quizá usted y yo allí dudamos porque no vemos una vida consagrada, no vemos una vida como direccionada. Una cosa, gloria al Señor, que no tenga una dirección su fe, y otra cosa es que no tenga fe. Pero gracias al Señor que por medio de esa fe hemos sido salvos, porque nadie ha sido salvo por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Si usted y yo estamos aquí en esta noche, si usted y yo le estamos sirviendo a Dios, no es porque nosotros no merecíamos esto, no, sino porque hubo un grano de fe en nuestra vida, gloria al Señor, y su gracia, su misericordia nos ha justificado a cada uno de nosotros. Eso es para que alguien entienda en esta tarde. Gracias, Señor, por hallarme digno, aleluya, de esta salvación tan grande, de esta salvación tan maravillosa. Damos gloria a Dios, aleluya. Por tanto, el apóstol Pablo hace referencia acá, por tanto, y es sobre la raíz del problema humano. Y muchas veces pensamos que la raíz del problema humano es la economía, es lo político, es lo social. Creemos que la raíz del problema humano es, hermanos, quizás muchas veces los que nos rodean. No, la raíz del problema humano es el pecado. Y muchas veces usted dice yo estoy buscando a Dios para que Dios mejore mi vida, para que Dios mejore mi finanza, para que Dios mejore muchas cosas. Hermano, mire, para Dios nada imposible. Le hace cosas extraordinarias. Dios puede sanar a alguien esta noche. Dios puede hacer milagro en esa noche. Yo estoy convencido que Dios puede hacer un milagro en esa noche. Dios puede abrir puertas, gloria al Señor. Dios puede ponerte gracia y favor. Pero, hermano, la raíz del problema no es lo político, no es lo social, no es la economía, es el pecado. Yo sé que esto no es muy común quizás para nosotros, pero es el pecado. Por eso que después de la coma que dice por tanto, luego dice como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y se refiere a Adán. ¿Aló? ¿A quién se refiere? Adán. Gloria al Señor. Pero pastor, si acabamos de leer en el verso 27 capítulo 1, y los bendijo Dios. Pero el capítulo 3 de Génesis está o describe la lista de consecuencias, empezando por el hombre, la mujer y la bestia. ¿Sí o no? Usted lo puede leer en su casa tranquilamente y va a ver la lista de consecuencias. Porque el pecado no comenzó con una estructura social corrupta ni con la maldad de multitudes, sino con una sola desobediencia. El pecado inició ¿con qué? Con una sola desobediencia. Y ese acto abrió la puerta para que el pecado entrara y contaminara todo. Damos gloria al Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y luego dice, y por el pecado la muerte. Y por el pecado
la muerte indica que la muerte no existía como castigo antes del pecado. Escuche esto. La muerte no existía como el castigo ante el pecado. Aquí no solo habla de la muerte física, sino principalmente de la muerte espiritual. Y el pecado es la separación de Dios. Y la muerte física como su consecuencia por la raíz es la ruptura de la comunión con el Creador. Quiere decir que cuando Adán pecó y Eva pecaron, el primer diseño original como familia desobedecieron a Dios, hermano, por una desobediencia nada más entró el pecado en el mundo. Por una sola desobediencia Adán perdió la bendición desde un principio, la cual Dios le había dado, y los bendijo Dios. Perdieron el privilegio de la bendición el cual Dios le había dado a ese primer diseño original como familia. Gloria al Señor. Y hermano, y es allí por eso que la muerte entra por la desobediencia del hombre. Entra el pecado. Y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí o no? Significa que nadie quedó por fuera. Nadie quedó por fuera. El pecado no se quedó en Adán, no se quedó en Eva, sino que afectó a toda una descendencia. Es decir, toda la humanidad. No se trata de que heredamos su culpa directa como si fuéramos culpables por su acción. Alguien dijo por ahí, por la culpa de Adán. Sino que heredamos una naturaleza caída, inclinada a pecar. Por eso que el salmista David en cierta ocasión dijo, en pecado me ha concebido mi madre. En pecado he sido formado. Porque hemos venido de esa naturaleza caída, inclinada a pecar. Gloria al Señor. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y luego el apóstol Pablo en este verso 12 de esta carta dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Refuerza que no hay excepciones. Todos hemos seguido el mismo camino de desobediencia, confirmando con nuestras propias decisiones la naturaleza pecadora que recibimos. Y es allí que el pecado trajo la disfuncionalidad familiar. El problema no viene desde ahorita, hermano. La dificultad no viene desde ahorita, viene desde mucho antes. Porque lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Y los bendijo Dios. ¿A cuánto le agrada que Dios le bendiga? Gloria al Señor. Levante la mano los que desean, anhelan la bendición de Dios para su familia. Y los bendijo Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Muchos luchamos, muchos estamos batallando por causa del pecado que trajo la disfuncionalidad familiar. Porque la desobediencia de ellos, de la primera pareja, trajo el pecado, y el pecado hizo que perdiera la relación con Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de las bendiciones de Dios, el pecado nos separa de las promesas de Dios. Y el pecado nos aísla de las promesas de Dios. Y cuando ellos pecaron y perdieron la relación con Dios, salieron de ese estado de paraíso y comenzaron a vivir ya no bajo de un modelo diseñado por Dios, sino bajo un modelo disfuncional por causa del pecado, por causa de la desobediencia, de la maldad, sin la bendición que habían declarado Dios para ellos. Y desde allí, hermano, gloria al Señor, hasta hoy el ser humano vive bajo las consecuencias del pecado. Pero vengo a traer buena noticia en esta noche, gloria a Dios,
que todavía hay una esperanza viva para recuperar la bendición de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para todo nuestro entorno. Gloria al Señor. Alguien esta noche, en esta tarde, gloria al Señor, una familia de fe, alguien que han dicho: yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, yo reconocí que era un pecador, yo reconocí que fui rebelde, pero ahora le estoy sirviendo a Dios porque quise recuperar la bendición que Dios había destinado para mi vida. Oh, damos gloria al Señor. El problema no es lo político, no es lo social, no es la economía, no es Venezuela. El problema es el pecado, gloria al Señor. Y el enemigo busca la manera como te pueda distraer de una manera llena de frustración, de depresión. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo, que hay una esperanza viva. Mire, y este pasaje de capítulo 5 de Romanos verso 12 es clave para entender la doctrina del pecado original. Pablo enseña que el pecado entró a través de un hombre y que su efecto fue tan tremendo que fue a nivel universal. Y todos estamos bajo el poder de la muerte como resultado del pecado. Esto no significa que Dios haya creado al hombre para pecar, sino que el hombre fue creado con libre albedrío y eligió desobedecer, y la consecuencia fue inmediata y devastadora. Separación de Dios, corrupción de la naturaleza humana, entrada de la muerte en la experiencia humana. Porque el pecado en la enseñanza bíblica no es simplemente una acción mala, sino una condición que domina al ser humano sin Cristo. Alguien dijo: yo no bebo, yo no mato, yo no hago esto. Pero hermano, lo que es pecado es pecado. Y la paga del pecado es que es muerte. Y no somos salvos por obra, somos salvos por gracia y por fe. Así que el pecado es una condición que domina al ser humano sin Cristo. Por eso que la salvación no solo es perdón de acto. Hoy le pido perdón a Dios y el Señor me perdona. No se refiere simplemente a un perdón de acto, sino que se refiere a una liberación de condición. Alguien ha sido perdonado, pero también ha sido libertado. Damos gloria a Dios. Usted no simplemente fue perdonado por un acto, usted ha sido libre en el nombre de Jesucristo. Habrá alguien libre en esta hora, aleluya. Cada familia que pasaba este altar testificaba la grandeza de Dios. Y eso me da a entender que no hay simplemente un perdón de acto, sino que Dios me ha libertado en toda mi condición. Habrá una familia libre en el nombre de Jesucristo en esta noche, en este lugar. Y no solamente libre, sino bendecida. ¿A dónde están los valientes que han recuperado la bendición perdida de Dios? Cada testimonio, y hemos luchado y hemos orado 20 años, 14 años, 6 años orando, y testimonio tras testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque usted está batallando para recuperar lo que es suyo. Y yo sé que en esta noche alguien va a recuperar esa bendición perdida. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recuperar su bendición? Oh, aleluya, damos gloria a Dios. Mire que este versículo también se establece un fundamento para lo que Pablo dirá más adelante. Si un solo hombre pudo traer condenación a todos, un solo hombre perfecto, Jesucristo, puede traer justificación a todos. Si un solo hombre pecó y trajo condenación, pero uno vino manifestado en carne y vino a herir la cabeza. ¿Y sabe para qué? Para que el Señor dijera: hijo, recupera la bendición, recupera mis promesas, son tuyas, te le he dado. No soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. He declarado y he destinado para tu vida bendición.
Y el problema de esto es que muchos no lo creemos, porque creemos que el pecado es algo común, pero está destruyendo una familia. Pero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, si usted va a tomar la decisión de recuperar esa bendición para su vida, prepárase, porque la batalla es espiritual. Si ese aplauso es para él, déselo fuerte. Y quiero que usted me entienda en esta noche, hermanos. Familia, quiero que me entienda más que una emoción. Usted pueda recibir la revelación de la palabra. Este paralelo entre Adán y Cristo es central para entender la obra redentora. Adán es la cabeza de la humanidad caída. Cristo es la cabeza de la nueva humanidad redimida. Gloria al Señor. Cristo es la cabeza, porque Él ha redimido nuestras vidas como el redentor de nuestra salvación. Ahora, ¿cómo perdió el ser humano toda esa bendición, pastor? Este pasaje nos recuerda que el problema de la humanidad no empezó por accidente, sino por una decisión. El pecado entró por una desobediencia, y por una no se necesitó varias desobediencias, sino una sola. Y la desobediencia acarrea consecuencias, y las malas decisiones también acarrea consecuencias. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Depende de usted, no de Dios. Depende de usted en este día, que usted venga dispuesto a recuperar. Que usted venga dispuesto a recuperar. Gloria al Señor. Adán abrió la puerta al pecado y nosotros seguimos sus pasos. Pero también nos abre los ojos para ver que así mismo como solo una acción trajo condena, una sola acción de Cristo trajo salvación. Aleluya. Dios trajo ¿qué? Salvación en Cristo. Y esto significa que no importa cuán roto te sientas, no importa cuánto esté manchado de pecado o lejos de Dios, yo vengo a decirte en esta noche que si crees en Cristo, aleluya, que Él puede hacer una obra sobre tu vida. Él puede libertarte en esta noche para que tú recuperes lo que Dios ha prometido. Wow, a su nombre sea la gloria, aleluya. El problema no es un dolor de cabeza. El problema no es que no tenga nada en mi bolsillo económico. El problema, la raíz, es el pecado. ¿Y cuántos quieren una familia bendecida, hermano? Espiritualmente, emocionalmente, económicamente. ¿Cuántos quieren una familia bendecida? Gloria a Dios. O mejor dicho, ¿cuántos están batallando para tener una familia bendecida? Levante la mano, por favor, aleluya. Y ¿sabe qué? Solamente los valientes se paran de pie y dicen: aquí estoy yo. Yo vine a recuperar lo que yo había perdido. Yo vine, ¿sabe por qué? Y los bendijo Dios. Quizá el diablo te dice: está destruido, eres un pecador, no tienes esperanza, tu hogar no sirve. Jesucristo te dice en esta hora: yo vine a pagar ese precio. Alguien esta noche, gloria a Dios, debe entender que Jesucristo te está dando una oportunidad para que recupere lo que es tuyo. Y estoy seguro que alguien se va con el botín esta noche. Alguien se va con el botín esta noche. ¿Sabe qué? También nos enseña que el pecado no es algo en lo que podamos negociar o suavizar. Es un poder que destruye. El pecado destruye. Y solamente puede ser vencido en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra salida. Es en Cristo Jesús, el cual se puede vencer el pecado y reconocer que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Gloria al Señor. Y ese nombre ha sido invocado sobre nuestras vidas, porque no es cualquier nombre, es un nombre dado a los hombres para poder ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay libertad, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay promesas.
Si va a aplaudir, hágalo con libertad en esta noche, por favor. Quiero que me ayude allí el salmista allí, el tallador ahí, ayúdeme a ministrar. Ya estoy terminando. Pero yo quiero que usted pueda entender en esta noche: con el pecado no se juega, no se puede negociar, porque el pecado destruye. Pero si usted ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, usted ha sido libertado. Así que levante su cabeza y deje de estar dando lástima. Y los bendijo Dios. Diga conmigo: y los bendijo Dios. Aleluya. Es tanto, hermano, que reconocer que nacimos con una naturaleza inclinada. De allí viene todo. Todo proviene ¿de dónde? Del pecado allí. Yo no vengo hoy a mentirte o mostrarte otras cosas. Dios me guarde de eso. ¿Quiere tener una familia estable espiritualmente? ¿Quiere tener un crecimiento? ¿Quiere tener ministerios y dones sanos? ¿Quiere tener una estabilidad emocional con batalla y lucha, pero hemos vencido? ¿Quiere tener una estabilidad económica aquí en este país? La raíz no viene por la política o la sociedad, no, eso viene por causa del pecado. Pero hoy el Señor me está recordando que todavía hay tiempo para recuperar. Aló, para recuperar. Hermano, entendamos que tenemos la urgencia de depender de Dios todos los días. Aló, todos los días. El pecado busca dominar, pero Cristo busca reinar en nosotros. No se trata de mejorar un poco nuestras vidas. Voy a buscar a Dios para ver si mejoro en mi economía, para ver si mejoro en mi área secular. No, si yo no vengo a buscar a Dios para mejorar algo. Yo voy a buscar a Dios para que me perdone. Yo voy a buscar a Dios para que me liberte. Yo voy a buscar a Dios para que me transforme. Yo voy a buscar a Dios para que me haga una nueva criatura. Yo voy a buscar a Dios porque quiero recuperar la bendición para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi generación. Habrá alguien valiente en esta tarde, en esta hora, que diga: yo me quiero anotar allí para recuperar la bendición perdida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Esto también nos da un sentido de misión. Digan conmigo: misión. Visión no, misión. Así como el pecado pasó a todos, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Así como el pecado pasó a todos, la gracia también debe llegar a todos. Porque a donde abunda el pecado, ¿a dónde están los bíblicos, los teólogos? Donde abunda el pecado, quiere decir que mi familia tiene que saber. La bendición no es solamente para mí. La bendición es para mi esposa. La bendición es para mis hijos. La bendición es para mis padres. La bendición es para mi descendencia. Yo quiero recuperar la bendición que se había perdido. Dios me ha dado la autoridad de multiplicar, de sujuzgar la tierra, de enseñorear en ella. Por favor, entienda que el pecado destruye. La gracia debe llegar a todos. No podemos quedarnos callados, sabiendo que hay una salida para la muerte espiritual en este mundo. Y lo bueno es que Dios no se olvidó del ser humano. Voy a repetir eso. Lo bueno es que Dios no se olvidó. Diga conmigo: Él no se olvidó de mí ni de mi familia. Él diseñó un plan para que usted volviera a disfrutar estas bendiciones que se perdieron. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aló!
Por eso es que Él le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas. Y serán benditas algunas, simplemente tu descendencia, y será bendita en ti todas la familia de la tierra. ¿Y a dónde están las familias de la tierra en esta noche? ¿A dónde están los bendecidos en esta hora? ¿A dónde están los que vinieron? Ay, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a abrir la puerta? Dios te puede ayudar, Dios te puede levantar, Dios te puede abrir la puerta. Pero el problema no es la sociedad, el problema no es la política, el problema es el pecado. Yo siento la unción de Dios sobre este lugar, que va a libertar una familia, y esa familia va a recuperar la bendición que se había perdido. Luego le dice en Génesis 22:18: en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Yo quiero llamar a una familia valiente que quiera recuperar la bendición de Dios sobre su vida. Y para tener una estabilidad de bendición, tengo que nacer de nuevo. Tengo que arrepentirme de mi pecado, porque el pecado destruye. El pecado es muerte, el pecado es crisis, el pecado es maldad y desobediencia. Y fue lo que trajo problemas a la primera familia. Ay, pastor, yo no salgo de una para entrar en otra. Siempre me sucede esto, siempre me pasa aquello. ¿Sabe cuál es el problema? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Alguien necesita recuperar esa bendición. ¿Cuántos quieren recuperar su familia? ¿Cuántos quieren recuperar la bendición de Dios? Y wow, me agrada esa palabra. Y los bendijo Dios. Yo quiero que vengan por familia, por favor, así como hizo nuestra hermana directora. Vengan por familia, porque vamos a declarar una palabra de recuperación. Usted va a recuperar. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que los líderes, por favor, simplemente por esta vez, los líderes, los diáconos, los líderes de oración, por favor, sea allí ese vigilante de esa familia de amigos especialmente. Quiero que usted esté allí, porque vamos a declarar una palabra. Quiero que un anciano, una anciana de oración de fe pueda acompañar a una familia que nos visita en esta noche. Porque si están acá, pastores, porque quieren recuperar la bendición que se había perdido. Y usted, familia de la iglesia, usted es bendecido por Dios. Usted es bendecida por Dios, porque usted fue libre en el nombre de Jesús. Pero hay familias que necesitan tener la libertad en esta noche. ¿Me está escuchando? No simplemente un perdón de un acto, no, sino ser libertado de una condición pecaminosa. Un hombre trajo la muerte, un hombre trajo la vida. El pecado entró por una puerta abierta, pero Cristo cerró esa puerta para siempre. Nací con una naturaleza caída, pero nací de nuevo con una naturaleza redimida. El pecado me separó, pero la cruz me reconcilió. Y así como el pecado alcanzó a todos, la gracia está disponible para todos. No se trata de portarme mejor, se trata de ser transformado por Cristo. Y si Adán me representó en la caída, Jesús me representa en la victoria. Y levante su mano en el nombre de Jesús. Todo pecado de muerte, todo pecado de adulterio, de fornicación, todo pecado de rebelión,
tiene que desalojar ese hogar.